Un gramo por peso. Y no está mal hecho esto. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola Hola. Alex, hola Yami. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas, listos para la jornada. Para una jornada. Bueno, espero Ahora parece que vamos a estar solo pocos porque muchos no podían. Ajá, sí, poquitos. Sí, que va a estar de lujo. De lujo. Y entró el babysitter. Ah, sí, el babysitter. Ay, está a oscuras. Estoy a oscuras. Espera, que buscaré otro sitio. Es que estoy fuera porque dentro de casa hace mucho calor y estoy en la calle. Ah, Pero espera, voy a encender una yo luz pensé o que algo. estabas intentando dormir a alguien. No, Uy, se me despertó el pequeño y estaba allí echando mano de todos mis recursos. Ya está dormido. No, los otros sí, hemos cenado y ahora están viendo una peli. Pero el chiquitín, que lo durmió mi hija y cuando se fueron a cenar, pues después a medianoche se despertó. Bueno, medianoche no, hace una hora o así. Y hemos estado ahí. Bueno, uy, qué mal estoy aquí. Pues Me voy a poner al revés. ya ahorita que se acomode Iñaki, ya empezamos. ¿Alguien más falta? Bueno, dijo Anabel que venía, finalmente. Ah, sí, es verdad, dijo Anabel que Y venía. Erika no puede, Mireia no puede hoy, Marce no sé. Marce tampoco. Está con situaciones familiares complicadas, pero sí.
Ujú. Mal está esto. Hay una farola aquí. Lo del fondo es la luna, pero esta farola, ¿esto qué es? Ah, ya le vi. Sí, 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 es la luna, ya le vi. Sí, sí, la luna está ahí. Está en Bueno, Ok, se te ve muy bien ahora. es que aquí se está bien, aquí se está muy bien. Yo aquí me quedaría toda la noche sin hacer nada, ¿no? Iñaki, Porque es que hace mucho calor. ¿qué pasó Dime. con los resultados de tus exámenes? Bien, está todo bien, es verdad, ya no les dije nada. Pues el holter salió bien, o sea, los 4 días que lo llevé estaba todo bien, no hay arritmias, la prueba de esfuerzo salió bien también, así hasta el límite y tal, y no hay nada, la eco también, está todo correcto, entonces al parecer tampoco es una cuestión de apneas de sueño, porque yo no me despierto con esa sensación de ahogo y bueno, pero en principio está todo bien. O sea, la conclusión es que fue un hecho puntual aislado y que no tiene por qué repetirse y no se sabe exactamente a qué obedece y que dentro de 4 meses pues haremos más análisis y eso, pero que está bien. O sea que se supone que soy normal. Eso está muy Eh, chévere. Esa es la conclusión. Esperemos que pues, ahí se Sí, implemente alguna cosa. a ver, hay una posibilidad que es seguramente lo más probable, ¿no? Y es que simplemente pues me durmiera porque me durmiera, ¿no? Pero la cuestión es que yo no noté somnolencia, no noté que me estuviera durmiendo ni nada de esto. A veces, Espera. Mal, pero esto va a ser un poco complicado. Voy para arriba. Jazz, ¿cuántos años tienes? Ahora tengo público muy serio. ¿Cuántos años tengo? Voy a cumplir 42. ¿Y tu hija tiene? 22. Ya. ¿Tienes solo una hija? No, tengo otros 2. Ah, tres. Ujú. ¿Y de qué edades? Uno de 16 y otro de 10, que cumple este año 11. Ujú. Y el de Bueno, 16 es el más alto de todos, me imagino ya ahorita. está enorme, sí, está enorme. De hecho, hoy se fue a la playa con unos amigos. Oh, el bebé. ¡Ay, se despertó! ¡Ay, qué lindura, Dios mío, qué lindura! ¡Qué belleza, Dios mío! Mm. Hay que ponerle eso. Bonito. Bueno. Bueno, Jazz, creo que podemos comenzar tranquilamente. Sí, ¿verdad? A lo mejor lo trato de arrullar al bebé con mi voz. Capaz sí. Se duerme. ¿Me dejas compartir, porfa? Ahí, ya.
Perdón, sí. ¿Listo? Ok. Bueno. Pensamiento creativo que ya nos había marcado de una manera más lúdica esta Mire. Entonces vamos a empezar un poco. Y bueno, primero para Liebman, los 3 tipos de pensamiento que son los como principales que se trabajan, funcionan o funcionarían como un engranaje, de manera que uno permite el movimiento de otro y se están moviendo, ¿no? Sincrónicamente. Entonces, cuando se plantea un problema, este requiere de una solución o varias soluciones. Y empleando, digamos, estos pensamientos, podríamos ir encontrando diferentes estrategias para solucionarlo, ¿no? Bueno, dentro del pensamiento creativo encontramos algunas características. Yo puse algunos de estos rasgos y bueno, Iñaki no puede, pero tú, Alex, Fabián, no sé, me gustaría que mencionaras en tu cotidiano algún ejemplo de alguno de estos rasgos que hayas encontrado en alguna comunidad que hayas hecho. También, Frank, pueden elegir el de ser original, el de productivo, el de mayéutico y alguna que traigan ahorita a la mente, alguna comunidad en la que ustedes hayan encontrado alguno de estos rasgos. Creo que a mí se me da mucho el de mayéutica. Como ayudar a que surjan nuevas ideas y obtener estar acompañando en ese parto de ideas, ¿no? Y construcción. Entonces, por ¿Te ejemplo, puedes acordar de algún ejemplo en concreto? Ajá. con los niños, por ejemplo, estábamos en una comunidad, no sé si ya lo he contado antes, pero estábamos hablando de la seguridad y cómo a veces como animalitos pueden dañar la seguridad, pueden romper tu seguridad, pueden ponerte en peligro. Y hablaron de los escorpiones, ¿no? Que a veces aparecen en la casa y que pudieran poner en peligro la vida de alguien. Y entonces un niño dijo, no, es que los escorpiones no son peligrosos. Solo hay que saberlos tratar y que no te atacan si tú no realmente les atacas y comenzó a hablar eso, ¿no? Y entonces, como al lado había un bosque, entonces nos fuimos al bosque a buscar escorpiones. Y entonces continuamos la comunidad mientras buscábamos escorpiones bajo las rocas, las piedras. Y cada vez que encontrábamos uno, este niño nos enseñaba cómo cogerlos de la cola, cómo jugar con ellos. La cosa es que algunos niños sí aprendieron, yo también aprendí. Y pero la idea era que de alguna manera yo hacía preguntas constantemente para que puedan seguir la comunidad a pesar de que hacíamos una actividad en el bosque y puedan ir surgiendo nuevas ideas acerca de nuestras relaciones con los animales o con los insectos y nuestra convivencia, ¿no? Yo no sabía que eran muy peligrosos. Por eso es que se me ocurrió hacer la actividad.
luego investigué y habían sido, sí son un poco peligrosos. Entonces, por suerte no pasó nada, pero, pero eso les puedo contar. Muchas gracias, Fabián. Frank, ¿tú tendrás alguna experiencia que nos quisieras compartir? Claro, yo recuerdo cuando me iniciaba de profesor en el sector rural. Me inicié en un cantón de la provincia, en Pimampir, en una parroquia llamada Sixipamba. Entonces, queda más o menos a unos 40 minutos de la ciudad de Pimampiro. Y de Ibarra ya serán unas 2 horas y media más o menos. Hoy la carretera está mejor. Entonces yo iniciaba mi trabajo como profesor. Tendría unos 25 años en ese entonces. Y profesor recién graduado de Ciencias Naturales. Eh, y tuve la sorpresa de que a la semana siguiente de que yo me incorporaba al establecimiento, un laboratorio que daba el Ministerio de Educación llegaba. Es decir, con los jóvenes, imagínate la emoción de abrir las cajas y desbaratar y sacar microscopios, sacar mecheros y todo eso. No teníamos reactivos, pero enseguida, como había bueno, y en las parroquias y en los pueblitos antes eso era motivo de fiesta y todo, así que fue un momento muy bonito porque eh, todos estábamos encantados. Y bueno, trabajaba en la mañana y como yo vivía solo por allá, la tarde nos dedicábamos a armar el laboratorio pequeño, nos dieron un aula y todo eso. Así que comenzamos a experimentar con cosas. Experimentábamos con botellas, le llenábamos de agua con aire y se elevaban. Y el, eh, el fin de semana yo regresaba a mi casa eh, y el lunes que otra vez regresé era la novedad de que estos jóvenes que me apoyaban habían estado haciendo experimentos en el parque de la central de la parroquia, es decir, los mismos experimentos que hacíamos en clase, pero ellos los habían trasladado, no sé cómo subieron así que hacían elevar las botellas y estaban emocionados, porque se elevaban, no sé si conocen ese experimento de que llenas una botella de Coca-Cola hasta la mitad le comienzas a bombear aire y en determinado momento sale un tapón y sale despedido 50, 60 metros hacia arriba. Así que ellos experimentaron y para el lunes ya tenían cantidades de agua que poner y habían medido las distancias, bueno, más o menos sobre la base de algunas referencias decían que se habían elevado más. Así que era emocionante porque los jóvenes estaban muy motivados y yo también. Y ya era noticia en todo el pueblo, así que me hice famoso muy rápido. Qué Fue, padre. sí, fue muy bonito porque imagínate, hicimos cosas, después obtuvimos hidrógeno, oxígeno y cositas así. Y queríamos algún rato llenar asumiendo como hipótesis que llenando globos con hidrógeno se iban a elevar, pero no se elevaban. Entonces nos fallaba algo. Resulta que estaban contaminadas con un poco de agua. Bueno, cositas así que nos íbamos dando cuenta y eso yo creo que lo puedo asociar con lo experimental, porque yo experimentaba y también los jóvenes. Estuve 2 años, fueron tiempos muy bonitos de trabajo. Imagínense que cuando ya gané un concurso en Atuntaque, que es una de las ciudades que se producen muchos tejidos, es la capital industrial de la provincia. Imagínate que la primera semana ya quería regresarme al pueblo de donde había salido. No me acostumbraba a ese colegio. Bueno, era diferente, pero las cosas así pasan. Hoy que tú comentas esto, Yasmín, me haces recordar aquellos tiempos muy bonitos. Eso. Gracias a los dos. Iñaki más adelante. Seguro que tendrá sí, lo sé. Tendrá mucha experiencia que contar. Entonces, bueno, como podemos ver, pues estos rasgos y valores de parte de la creatividad
forman parte, ¿no? De un quehacer, ¿no? Incluso en el cotidiano. Entonces, vamos. Bueno, y la pregunta también es, bueno, ¿dónde empieza el asombro, no? La creatividad tiene sus raíces, nuestra capacidad es natural. Esto de asombrarse forma parte del ser humano, ¿no? Que es el que nos ha permitido avanzar en las diferentes áreas y así ir adquiriendo cada vez otro tipo de conocimientos. Entonces, bueno, el pensamiento creativo se ejemplifica porque tiene un lugar en la producción artística. Y yo quería preguntarles si, ¿qué nos puede producir una obra de arte? ¿Qué creen que pueda, qué factores creen que puedan involucrar al poder observar una obra, al poder, el que la hace, qué es lo que quiere provocar? Yo creo que una obra siempre emociona, ¿no? Bueno, dependiendo dependiendo tu estado de ánimo y el tipo de obra, sí llega la emoción. A veces nada más es una emoción tan sutil que puede quedarse en la simple contemplación, ¿no? Pero esa contemplación de pronto es lo que tú habías dicho, es asombro, es es algo, pues es algo nuevo, por lo tanto te puedes quedar ahí un buen rato, en la pura contemplación de la obra, creo. Muchas gracias. Entonces, y bueno, la obra pues la construye, emociona la belleza de la expresión. Gracias, Iñaki. Sí, entonces esa obra, a la hora de poder plantearla, de poderla diseñar, de ponerla, o sea, desde que la concibe, ¿no? El artista o la persona o lo que sea, viene la creatividad, ¿no? A partir de ahí, ¿qué elementos ocupa? ¿Qué es lo que quisiera transmitir, etcétera? Entonces, bueno, ¿qué tendría que ver esto con nuestro pensamiento creativo? Ahora, les voy a pedir que observen esta pintura. Seguramente algunos la han visto antes, la conocen, pero quiero que la observen nada más. No quiero que emitan ningún juicio, no quiero que se hagan una historia. Simplemente me gustaría que la observaran y a partir de lo que se ve en la pintura, me pudieran compartir a ustedes, pues, qué es lo que ustedes están observando. Esta es una actividad, formó parte de una actividad muy bonita que nos regaló Víctor Rojas y me parece que venía muy bien no sé si a alguien le gustaría decir como qué es lo que observa, o sea, qué es lo que observa así de la pintura. Jazmín, parece ser que es, bueno, un naufragio y en la parte posterior hay personas que deben estar enfermos, sufren mucho y adelante parece ser que hay alguien que divisa a lo lejos como un lugar, eh, tierra tal vez, ¿sí? Que es lo que se ve y la posibilidad de, de salvarse tal vez, no sé si. También tras de él hay un hombre que está señalando algo y conversando con otros. Pero antes que eso, si te diste cuenta, emitiste como un poco de juicio y como que creaste, ¿no? Ya pusiste ahí, es un naufragio, ahí hay tierras. Pero ¿qué es lo que miras antes de eso, antes de ese juicio que... Los colores, tal vez. Los colores, ajá. Los colores sí son colores ocres, algunos grises. Ajá. Como que es una
una situación, a ver, y también al fondo hay luz en el horizonte, Sí, eso, y bueno, y lo que se ve algunas personas eh, desnudos, cuerpos, desnudos, ajá, sí, cuerpos. cuerpos, sí, cuerpos, unos que están, gente pensando también, Ujú. y no sé si los de adelante me parece que algo, como que forman algo, algo así como una, quieren estar presentes ahí, no entiendo, pero lo que sí creo ver es que parece ser que encuentran una salida. No sé si esa es la, o sea, más allá de lo que está atrás, los de atrás casi no se dan por enterados, pero hay alguien que está adelante con, no sé si es hombre o mujer, con eh, una tela de color rojo, un vestido, pero parece ser que algo hay más allá. Ujú. Muchas gracias, Frank. Anabel, Bueno, ya yo había dicho, se ve como desesperación ahí, pero creo que también ya estoy haciendo eso, ¿no? El juicio. Si le quito, si le quito a lo mejor las expresiones corporales, pues sí veo como una difuminación de ocres con como que el ocre del cobre al gris, ¿no? Veo las tonalidades rojas por ahí sueltas, un gris intenso en la parte superior derecha. Y bueno, podría ser, no sé si trato de no ver simplemente la expresión del artista en la emocionalidad, pues nada más veo eso, ¿no? Los colores, que están como que se complementan, como que va de la luz, ¿no? Como la luz va como, por ejemplo, de la parte inferior e izquierda hacia la derecha, superior derecha. Y veo, sí, como una combinación de ¿qué será? Unos 3 colores y, y pues ya, ¿no? Pero me es imposible como no observar el resto, ¿no? Como no crear una historia de eso ajá. que está sucediendo. Entonces es ahí cuando, pum, o sea, empieza a darte creatividad, digamos, al pensamiento, ¿no? De qué está pasando, pero yo Ajá. puedo tener, alguien dijo, por allá ven a lo mejor la tierra, ¿no? Yo veo que a lo mejor pues ya están perdidos, hay un tipo ahí que está nada más pensando como que ya valió, ¿no? Y hay otros como que le están suplicando al que tiene esta onda roja, como que por favor, ¿no? Como si fuera el Salvador o como si él tuviera la solución o no sé. Sí, gracias, Anabel. Iñaki, tienes el... Sí, voy a intentar, no sé si, un momento parece que no se despierta. Sí, Eh, Parece como que hay dos tipos de personajes, unos que están pues casi como muertos o por lo menos muy, muy pasivos, que no tienen fuerzas para nada, pero los que sí que están, diríamos que vivos, todos están señalando algo, están con el brazo estirado en una dirección, que es la dirección hacia donde parece que miran todos los personajes, ¿no? O sea, en esta línea que decía Anabel de abajo a la izquierda, arriba a la derecha, hay como hay como un punto hacia el que mira la pintura, de hecho, ¿no? Y no sé, parece, cada vez difícil no entrar en la interpretación, en las cosas figurativas, pasa eso, enseguida te inventas una historia. Pero pero muchas gracias, Iñaki. Y falta Fabián. A ver, Fabián, ¿qué más puedes ver sin el juicio y sin... Yo miro las nubes las nubes? muy oscuras, ¿no? Muy arriba y cómo se van aclarando hacia el horizonte. Y al mismo tiempo las olas muy, muy levantadas, se ven, no sé, muchos metros de altura de esas olas.
Eso puedo ver. Ujú. Muchas gracias. Y sí, como ustedes bien lo plantearon, nuestra mente empieza a volar cuando hay un detonante, ¿no? Y esa es una de las cosas que nos comparte Liebman en esa parte del texto, cómo nosotros podemos promover y cómo a partir de varios elementos se puede promover, ¿no? Y bueno, esta pintura pues es bastante interesante, incluso para su época, ya les contaré después. Bueno, déjenme, que por acá no veo nada. Ay, tengo cosas en el chat. Ok. Sí. La pintura se llama La balsa de la medusa, ya si la quieren buscar, de Theodore Géricault. Y bueno, la experiencia humana del mundo nos hace avanzar hacia una comprensión porque la experiencia es problemática, ¿no? Y mediante la investigación artística y científica hacemos más inteligible para nosotros esta experiencia del mundo. Y bueno, dentro de lo que nos plantea en la lectura, podemos ver sobre el pensamiento, tiene tres, ¿no? Lo divide en tres: el pensamiento ampliativo, el pensamiento desafiante y el pensamiento mayéutico. En cuanto al pensamiento ampliativo, nos habla sobre que es ejemplificado por la inducción, la analogía y la metáfora, y representa desarrollos cognitivos. Y aquí nos hace una invitación a utilizar estas herramientas en estas comunidades, ¿no? La formación, nuestra capacidad de pensar críticamente, también podría ser como, en el aspecto del pensamiento aplicativo, pues podría ser como parte de un detonante para eso, ¿no? Y entonces dice que mejora la capacidad de hacer juicios del alumnado y necesitamos practicar mucho este tipo de evaluaciones analógicas. Bueno, en cuanto al pensamiento desafiante, él nos hablaba sobre... En cierta forma, el pensar de manera creativa es desafiar, ¿no? Muchas veces, ¿por qué? Porque te puedes salir de lo trazado, porque esto te va a permitir dar un salto y poder encontrar otras puertas que abrir, o otras maneras, otros colores, otros matices, ¿no? Para poder justo desafiar a lo que veníamos acostumbrados, y por eso la importancia de este pensamiento creativo. Y bueno, en el pensamiento mayéutico, como Fabián ya nos compartió, que viene obviamente de Sócrates y de la comadrona intelectual, en donde se tiene que extraer y facilitar para que haya en estas comunidades algo diferente, algo que haya más de lo normal y que nos permita responder o solucionar a lo mejor cosas que no teníamos ni siquiera en cuenta. Y muchos de los que hemos estado en diferentes comunidades nos damos cuenta cuando compartimos junto con otros que escuchamos muchas veces cosas que no nos pasaban ni por aquí, ¿no? Y nos despiertan ese otro sentido. Entonces, bueno, ¿qué hay sobre el pensamiento creativo en combinación con el cuidadoso? Y una de las partes es que esta conjugación contemplaría desde el cuidado a los otros, así como el cuidado de la obra. Y justo tiene que ver con esa parte de cómo asumimos esa responsabilidad del cuidado tanto de la misma comunidad como de las personas que están involucradas en ella, sobre todo las personas que están involucradas en ella, y nosotros, el papel tan importante que jugamos los facilitadores
para poder hacer que ellos también piensen de una manera más empática y cómo se construye a partir de esa creatividad que detonamos, ¿no? Y Lippmann nos plantea en la lectura varios ejemplos y en lo que les comento un poco más sobre la combinación del pensamiento creativo y crítico, me gustaría que también ustedes estuvieran pensando un poco como qué ejemplos se les ocurrirían de alguna de sus actividades en donde se haya combinado perfectamente o que puedan ver esa combinación entre el pensamiento creativo y cuidadoso y el pensamiento creativo y crítico. Entonces, bueno, con respecto al pensamiento creativo y crítico, ¿cómo es que se mezclan o en qué momento nos lo señala? El pensamiento creativo consiste en liberarse de una antigua problemática, resultado de un pensamiento crítico previo, y sustituirla por una nueva problemática rica en dudas. Una persona que piensa solo de manera crítica, en cierto sentido, pues puede ser conservadora, como nos dice, y hasta cierto punto podría no abarcar más allá, ¿no? Simplemente tajante porque pues es crítico y se puede cerrar en un mundo en el que ya no, no haya otra cosa, porque si es negro, se ve negro y punto, y no puede alcanzar a ver otros matices a partir de incluso lo que escucha de los demás. Entonces, aquí entraría, digamos, que ese pensamiento o esa combinación tan buena que sería o enriquecedora con el pensamiento creativo. Por otra parte, pues la persona piensa creativamente, es esencial, escéptica y radical. Entonces, ahora sí, no sé si se les ocurre algún ejemplo de una buena combinación en alguna actividad de pensamiento creativo con cuidadoso y pensamiento creativo y crítico. Y dejo de compartir tantito para ver. Yo no sé si es un ejemplo, pero sí que me da la sensación de que a veces hablamos de pensamiento creativo o de creatividad dándole excesivo vuelo a la imaginación. Y digo excesivo de una manera un poco con cierta precaución, porque no sé dónde está el exceso, ¿no? Pero sí que creo que para que algo sea realmente creativo, tiene que haber unos criterios claros, tiene que haber unos criterios de realidad, de posibilidad, de que no sea una fantasía disparatada y tal, porque eso, bueno, será creativo, pero no es práctico, ¿no? Que es otra de las características. Tiene que ser algo que nos lleve a algún sitio, ¿no? Igual que cuando se puede ser muy creativo, pues haciendo algo muy disparatado en la decoración, en el vestir, en el comportamiento, en lo que sea. Pero bueno, para jugar está bien, pero no sé si para todo lo demás, ¿no? Entonces yo creo que el tema, una de las cosas que más me doy vueltas últimamente es esta unión, como decías, ya es de la dimensión creativa y la dimensión crítica. O sea, tiene que haber unos criterios, tiene que haber una cierta lógica, una cierta razonabilidad en todo eso, porque si no, pues entramos en el terreno casi de la magia y de lo excesivamente fantasioso, que tiene su lugar en la infancia y que tiene su lugar en la literatura y que tiene su lugar en otras cosas, pero para la vida práctica uno tiene que ser ingenioso, pero ingenioso en el sentido de los ingenieros, es decir, algo que se pueda construir, que se pueda hacer, que se pueda realizar, ¿no? A mí eso me parece que siempre hay que buscar con los niños, jóvenes, con los adultos y con todo el mundo, cuando se habla de cosas que dan pie pues a temas creativos, pero que sean, como decimos, aquí decimos, con los pies en el suelo, es decir, algo que sea posible también, porque ahí está la creación, si no, no es una creación, es una quimera, es algo fantasioso, ¿no? Por ejemplo, niños que dicen, podríamos
nos planteamos ir de excursión a algún sitio, pues podríamos ir a no sé dónde, que dicen unas cosas, dices, a ver, con esto no avanzamos, no vamos a ningún lado, ¿no? Entonces yo creo que, aunque a veces sabe mal, o es un poco contradictorio, al pensamiento, a la dimensión creativa hay que ponerle, no sé si hay que ponerle, pero no le van mal a veces ciertos frenos o ciertas, que son los criterios, ¿no? Qué Sí, energía tenemos, qué tiempo tenemos, hasta dónde podemos ir, tenemos recursos suficientes para esto, qué pasaría si hiciéramos eso. Entonces, a mí me parece que tienen que guiarse los unos a los otros, en este engranaje que decías al principio, ¿no? sí. Y justo lo que dices, ¿no? Aquí planteaste muy bien como el crítico, ¿no? Que es el que le va a decir, a ver, sí, pero vamos a bajarlo. Y el cuidadoso, sí, pero ¿cómo se lo dices también, no? Mm. Sí, porque a veces el cuidadoso tiene que ver con las personas o con las cosas, con el medio ambiente, con el entorno, ¿no? Y eso pues también, dices, no podemos ser creativos a toda costa, ni críticos a toda costa, caiga quien caiga. A ver, a veces conviene no ser tan creativo o no ser tan crítico y salvar otras dimensiones que nos importan, ¿no? Ahí está el cuidado. Sí, Entonces, por eso, por eso no es fácil, por eso es un arte, ¿no? No hay receta, dice, bueno, pues si hago esto, ya está bien, ¿no? sí. Aparte, por eso no es receta. Y justo ahí también, ¿no? Vuelve a surgir el creativo. ¿Cómo solucionas algo que estaba fuera de esto que habías planeado o que habías vislumbrado? Pero fíjate que yo una de las cosas que, así que de los ejemplos más claros en mi vida profesional, y que lo hacía mucho al final, lo hacía casi siempre, ¿no? Cuando no sabía qué hacer, les preguntaba a los niños. No porque ellos lo supieran, ellos tampoco lo sabían, pero hablábamos y lo comentábamos y buscábamos las posibilidades, ¿no? Eh, entonces hay una dimensión de cuidado, porque hay un respeto, es decir, me tienen en cuenta. O sea, parece que lo que yo opino pues, puede servir Claro, para todos. Hay una dimensión de imaginación, de creatividad, y hay una dimensión de ver qué cosas sí son posibles, qué cosas no. Entonces, ponerlo en juego en la comunidad, a mí me parece que se ponen estas tres dimensiones en marcha al mismo tiempo, ¿no? Y eso me parece interesante, esa experiencia de confiar en la comunidad, ¿no? sí. Muchas gracias, Iñaki. Has contribuido muy bien. Perfecto. ¿Alguien más? ¿Le gustaría? Ana. Yo lo veo muy práctico todo esto en la arquitectura, fíjate, porque en la arquitectura hay algo que se dice, la función sigue la forma y no al revés, ¿no? Bueno, en la escuela de la Bauhaus. Y tenía mucha razón porque de pronto vino una onda como de hacer mucha creatividad, pero a veces poco funcional, ¿no? Entonces, un ejemplo donde yo lo veo es en esto, en crear obras de arquitectura en las que no nada más se pueda resolver con belleza, sino con función, ¿no? Que realmente sea útil, que se aprovechen perfecto los espacios, que la persona al habitar el espacio se sienta cómodo, no nada más que sea lindo pues, visualmente, ¿no? Sino vivir el espacio se vuelva algo, una experiencia como agradable a al uso, al usuario. Y pues bueno, ahí entra todo lo que dijo Iñaki, lo fui relacionando y dije, pues sí es cierto, porque cuando digo yo desde mi posición como de arquitecta, no me di cuenta, pero en todo momento a la hora del diseño estamos haciendo eso, usando el pensamiento creativo y crítico, ¿no? O sea, sí está padre por aquí, pero bájale porque entonces ya o sale muy caro
o es espacio desperdiciado, o sí se ve bonito, pero mejor que pase la luz, y bueno, se me vino a la mente, entonces lo quería expresar, nada No, más. está súper bien porque me hiciste pensar sobre la arquitectura, de cómo es que nosotros trabajamos en la mente, ¿no? O sea, nuestra arquitectura interna y cómo a partir de eso que vamos diseñando, pues lo podemos exponer, ¿no? A los demás, lo exponemos a los demás de una y otra forma. Sí, también Sí. sabes que entra un poquito la mayéutica ahí, de pronto, ¿no? Cuando haces bien las cosas, no nada más haces algo como crítico y creativo, sino entra el cuidado ¿no? de quien lo va, a habitar un poco. Y uno se vuelve de pronto cuando, bueno, los arquitectos hacen bien las cosas, que mucha gente se siente bien habitando esos espacios, se vuelve padrona, ¿no? Porque me ayudaste a entender y a vivir algo mejor. Pues bueno, ya. Sí, Todo. ciertamente es de las artes más prácticas también, ¿no? Porque prácticas en el sentido de la vida. Yo les quería poner un ejemplo que si vienen, no sé si conocen Barcelona, pero si vienen algún día, claro, aquí la estrella es Gaudí. La Sí. estrella es Gaudí, pero yo creo que la gente no, bueno, es mi opinión, que mucha gente no entiende que Gaudí no es importante por la decoración que tiene, que es muy interesante, es bonito y tal, pero es fruto de una época. Gaudí es interesante como arquitecto, o sea, por las soluciones que aporta, por el trabajo que ahorra, por lo que aprovecha los materiales, por lo que aprovecha los espacios, por la distribución de las cargas en los diversos sistemas que tiene para sostener los edificios. Y eso son toda naturaleza, o sea, de cómo las ramas de los árboles se insertan en los nudos de donde salen, de cómo ciertas cuevas se generan, etcétera. Bueno, o sea, es cuestión de observar y aplicar a otro terreno pues una serie de conocimientos que aprendes pues, en la vida natural. Entonces, a mí eso me parece que es interesante porque te da realmente la dimensión, como decía Anabel, ¿no? La dimensión de lo que es útil, porque nada está reñido con la utilidad, ¿no? O sea, que algo sea bonito y que además sea útil, pues mejor. Y si un cuadro es bonito y te gusta, pero además te produce una sensación de un cierto bienestar, sirve para ciertos sitios, para otros no. La balsa de la Medusa, pues quizá no la pondríamos en el comedor de casa, ¿no? O no pondríamos un póster, un afiche grande de la balsa de la Medusa. Pero la gente pone el Guernica de Picasso, que tampoco es precisamente tranquilizador. Entonces, bueno, hay modas y tal, ¿no? Pero la cuestión es que esta parte creativa tiene un plus no solamente en la parte de la belleza, de la expresión y tal, sino que además del sentido práctico. O sea, cuando al principio enumerabas las características, ¿no? de la dimensión creativa, es que tiene que ser práctico. Tiene que ser práctico. Si no, pues es muy fácil. Bueno, se puede hacer cualquier cosa, ¿no? Aleatoriamente. Pero es que tiene que ser práctico. Entonces a mí eso, y cuando digo tiene que ser, lo digo con esta expresión que es poco agradable. Tiene que ser. O sea, es como normativo, ¿no? Es algo, bueno, no sé, creo que al final no hemos de ser tan angelicales, ¿no? A ver, somos humanos. Claro. Necesitamos estar con los pies en el suelo y hacer las cosas bien, estemos a gusto y que nos cueste poco dentro de lo posible. Sí. Buenos puntos. Lippmann dice, ¿no es cierto?, en el texto que no sería tan bueno que sea muy creativa una enfermera. Porque decía, si es muy creativa puede poner en riesgo la salud de los pacientes, ¿no? y
Y por otro lado, me parece que la escritura es un lindo espacio donde se puede ejercer la creatividad, porque la escritura te norma, te limita, te da criterios en la misma escritura, de tal manera que al escribir tienes que ser capaz de mantener esos criterios, de esas normas, de esas gramáticas tan eh, fuertes, ¿no? Que existen, pero al mismo tiempo ir un poco más allá, romperlas y crear, ¿no? Yo me acuerdo que cuando tomé clases con Mónica, en los grupos de mis estudiantes, Mónica nos venía a hacer ejercicios aquí en la universidad y a veces nos hacía ejercicios aparentemente muy sencillos, ¿no? Como nos decía, solo van a poder usar comas o solo van a poder usar adjetivos, no sé, y cosas así. Tienes que enseñarnos. Mónica es la que, ella es la experta en eso. Tenemos que decirle un día que nos haga tal vez una sesión así como hemos estado haciendo ahora. Y claro, Este mes está muy atareada. sí, por lo que se casa la hija, está una locura, sí. Creo que ni Sí, siquiera vamos a preparar nada para Tokio porque no sé si ustedes saben que con Mónica tenemos que presentar un taller en Tokio en el encuentro, pero no sé, está tan en el mundo ahora de que no he logrado ni siquiera comunicarme. Pero bueno, ahora podemos está en decirle luego, París ¿no? Para estos luego, días. para luego. Eh, Otra cosa que quería decir que me pareció interesante de lo que recuerdo de la lectura, ¿no es cierto? Es que Lippmann dice que los criterios son importantísimos para poder observar el arte, ¿no? Es decir, sin criterios no sería posible observar el arte. Pero dice también algo interesante y es, sin embargo, esos mismos criterios pueden ocultar la creatividad de la obra. Si tú Sí, solo te fijas en los criterios también pueden ocultar, ¿no es cierto? Son como pilares que te ayudan a enfrentar en la obra, pero también pueden hacer que tú no veas lo creativo de la obra. Y decía, cuando trabajas con estudiantes, nosotros ponemos unos criterios y puede ser que esos criterios no nos permitan ver esa creatividad. Eso también quería compartir, me parecía interesante. sí. Y la verdad es que ahorita que lo traes, por ejemplo, cuando estamos haciendo ejercicio de la pintura, dije, ¿cuántas cosas podríamos, o sea, se pueden detonar a partir de esa pintura, ¿no? Ya crearon la historia y ya convirtieron algo que es totalmente diferente, ¿no? Yo se la planteaba a mis adolescentes y una chica planteaba, es que son unos piratas y los atacaron o sea, ya después es como todo un trasfondo. Y también me hiciste recordar, por ejemplo, a la hora de que les pides cómo plantear las preguntas, ¿no? Si tú eres demasiado exigente con el criterio del planteamiento de las preguntas, les dejas a lo mejor un mini espacio, ¿no? O sea, hay que ver qué medida es en cuanto a, bueno, sí, vamos a plantear las preguntas, pero hasta qué punto tú pones como esas restricciones, ¿no? Del plantear la pregunta. Y creo que ahí también entra a lo mejor el cuartear un poco la creatividad de ellos y ellas, ¿no? Jasmine, yo quería, bueno, en relación a lo que se ha expresado, sí, de acuerdo en la necesidad de plantear condiciones, parámetros. eh, Sin embargo, también igual comparto en el sentido de que pueden ser también un obstáculo para un desarrollo global de la creatividad. Eh, Quiero, bueno, en mi adolescencia me gustaba pintar y recuerdo que los mejores momentos
era cuando los estaba pintando y veía la obra terminada. No he vuelto a sentirme con, no sé, es una paz interior, es una alegría, es un momento que me gustaría describir y volver a sentirlo. Eh, Hoy, en cambio, soy profesor universitario y al escribir artículos científicos me corto. A veces me aburro, me, me siento estresado porque existe una cantidad enorme de condiciones para el artículo científico y cuando leo muchos de los artículos científicos experimentales, no sé, y este es uno de los criterios. Creo que muy pocas personas los leen porque te pierdes. En el primer párrafo ya dejas de leerlo. Pero si tú lees la obra, por ejemplo, me ha impresionado ese criterio que alguna vez leí de Gabriel García Márquez cuando decía que al leer La Metamorfosis de Kafka, decía en el primer párrafo ya te atrapó porque dice cuando Gregorio Samsa se despertó, se había convertido en un insecto. Mira, es decir, ya desde ahí está desarrollado todo, pero si tú comienzas a leer un artículo científico en el primer párrafo, ya los perdimos a buena parte de la gente y nuestros estudiantes realmente se ofuscan y, y también al escribirlo es, entonces, una cosa es escribir y a veces yo quiero comentar eso y, bueno, algunos lo aceptan, que en el ámbito de las ciencias sociales, que es lo mío, la escritura debe ser más libre. Sin embargo, te ponen a veces frenos de que no la cita y cuando que tienes que citar y recitar y un montón de citas que a la final terminas de no entender esa escritura. Entonces, eh, te comento lo que está, lo que de alguna manera pasa. Si bien es cierto, sí hay lineamientos. Por ejemplo, verás, aquí en el Ecuador tenemos Goya Samín, fue uno de los grandes pintores. Y yo algún rato fui a la casa del hombre, así creo que es que se llama el sitio que recrearon. Y las pinturas juveniles no me gustan. No me gustan, pero las pinturas cuando él ya tenía esa soltura, ese reconocimiento y además no las limitaciones económicas, es una etapa de madurez. Y por ejemplo, esas sí, yo tengo unas dos obras de él que son, por ejemplo, una madre abrazando tiernamente a su niño y son colores naranjas, amarillos, cafés, pero son colores cálidos. Pero en la juventud hay, dice que él miraba el alma, ¿no? Pero las primeras pinturas es mi apreciación a propósito. No puedo ser un crítico de arte porque no me he formado en eso, pero lo que yo siento al ver esas obras, como que me generan tristeza, me generan un poco de melancolía el ver esas obras con unos colores verdes y grises. Por ejemplo, ese tipo de pinturas yo no las tendría en mí, porque de pronto también me transmitirían esa sensación de tristeza, y entiendo también, son sus primeras obras y también ahí está ubicada su parte emotiva, su parte creativa. Y termino con esto. Justin Garden en su obra El mundo de Sofía dice que cuando un niño deja de asombrarse, se transforma en un adulto, aburrido. Es decir, si un niño no deja de asombrarse, y eso me gusta, dice, se transforma en un filósofo. Que hay algunos muy aburridos también, pero fíjate que yo, una de las cosas que decía Jas antes, y por eso que dices ahora, a mí al menos me funciona o me ha funcionado siempre. Yo creo que uno se tiene que dar permiso para ciertas cosas. O sea, yo me he movido en el mundo de la educación y de la política local y tal. Entonces, hay unos parámetros, hay unos estándares que tienes que cumplir y esto se dice así, y esto es así, esto es así. Pero ahí no se acaba la vida.
ahí no se acaba el mundo, ahí no se acaba el día. Hay otras horas, otros momentos, otras situaciones en las que puedes hacer otras cosas. Y, por ejemplo, pues cuando escribes de determinada manera, con estas reglas de las citas y el pie de página y el no sé qué, y el no sé cuántos, y el año de la publicación, etcétera, eso es muy aburrido, ciertamente. Pero bueno, sabes que estás haciendo eso, pero después tendrás otros momentos en los que, pues como cuando sales a tomar algo con los amigos, ¿no? O sea, que tienes otros momentos de escribir de una manera más libre, de escribir pues como tú quieres. Pues, darse permiso para eso y ser consciente de las dos cosas te permite casi incluso que una te lleve a la otra. Yo incluso ha habido momentos en los que necesitaba escribir de algo que no tenía nada que ver con el informe que estaba haciendo, porque si no el informe no me salía, porque bueno, la escritura como todo requiere una práctica y cuando dejas de escribir luego cuesta más, ¿no? En cambio cuando escribes, aunque sea de otra cosa, pero el cerebro está más activado. Entonces, para mí la clave es esa, darse permiso y hacer cosas diferentes, o sea, hacer cosas que sepas en dónde estás. Yo ahora estoy aquí y voy a escribir solo con comas y no voy a poner ni un solo punto y aparte y voy a hacer que esto sea así. Pero es eso, pero luego haré otra cosa. Y luego haré una en la que a lo mejor ni tenga ninguna norma, ninguna regla, ni nada de eso. Entonces, yo creo que eso nos facilita y efectivamente la poesía o la pintura de cualquier tipo. Hay pintores aquí, a mí a veces me gusta más, a veces me gusta menos. Salvador Dalí, ¿no? Salvador Dalí pintaba muy bien, ya cuando entró en la Academia de San Fernando en Madrid y tal, pero le decía, no, pues tú ya sabes. Y dice, no, a mí no me sirve que me digan, yo ya sé. Yo quiero saber cómo pintaba Velázquez tal cosa, cómo solucionaba este claroscuro, cómo hacía no sé qué. Yo eso lo quiero aprender. Entonces, si yo pinto lo que sé hacer, no aprendo nada. Entonces, a veces hay que fijarse en otros, darse un tiempo para hacer ciertas cosas, para trabajar con un material, no es lo mismo el mármol que el hierro. Entonces, los escultores pues, necesitan a veces pasar de un material a otro porque los condicionantes son muy distintos. Cierto. Y entonces la creatividad te obliga a adaptarte a una situación. Yo, por ejemplo, siempre les he oído a la gente, amigos, tengo varios años arquitectos, ¿no? Ha salido el tema. Tener un espacio libre es muy difícil. O sea, casi prefieren tener condicionantes. Esto tiene que ser así, aquí hay esta pared, aquí hay no sé qué, aquí no sé cuántos, y te adaptas a eso. Entonces buscas buenas soluciones para eso. Pero tenerlo todo, a veces dices, uff, ¿y ahora qué? ¿Qué es lo mejor? ¿Por qué esto y no otra cosa? ¿No? Entonces, bueno, pero jugar, para mí la clave está en no hacer una sola cosa, hacer varias. Sí, Y jugar, ir de una a otra. sí, ese es un buen consejo. Vamos a... tengo en como hacían, a ver, pusiste. Ok, movimientos en este proceso creativo. Entonces, bueno, dice Liebman que primero existe un sentido teórico o virtual previo a estos actos mentales, ¿no? Y cada acto mental tiene cierto movimiento, digamos, en este proceso. Nos da una habilidad en la que se crea ese movimiento y luego esa conexión en esos actos mentales para partir y hacer una creación, ¿no? Ahí me faltó. Bueno, entonces, hablando de las comunidades, la creatividad y el diálogo en la comunidad de investigación, ¿cómo lo podemos entender? La comunidad de investigación es una sociedad deliberativa, como lo sabemos, en donde hay un diálogo. Y algo que mencionaron ya antes, ¿no? Es un diálogo en donde debe haber cierto rigor, ¿no? O una disciplina para que encontremos esa lógica en lo que estamos generando en nuestro pensamiento y poderle dar una forma más allá. Pero obviamente
sin olvidar la parte creativa. Entonces, una comunidad de investigación deliberativa también establece esas condiciones para poder evocar estos pensamientos y que se cree lo que tanto nos gusta, ¿no? En las comunidades de indagación, ver cómo cada vez ellos plantean y replantean todas estas ideas tan bonitas que surgen y más allá, ¿no? Entonces, bueno, aquí quería citar a Edward de Bono, que justo fue de la actividad que nos planteó Mireya aquella vez, y él nos dice que, por ejemplo, la creatividad sigue pautas asimétricas y rompe las rutinas que determinan que todo se haga de cierta manera, por ciertos caminos. Por ello, para estimular la creatividad de los niños y las niñas, es necesario no solo confiar en su falta de pautas, sino también provocarles para ayudarles a salir del camino habitual y recorrer otros caminos. Y de ello se deduce que toda idea creativa se considera lógica solo después de haber sido propuesta. Y pues no sé ustedes, pero tiene mucho que ver con nuestras comunidades. Entonces, bueno, ¿qué generan los niños este pensamiento creativo? Y bueno, yo hice esto, pero a mí me gustaría que ustedes también me ayudaran a generar como, ¿qué consideran? A ver, Iñaki, la disciplina en el sentido de rigor, criterios claros que a veces pueden tener algunos ajá. Ok. Perdón, que se me ha caído aquí. No, quería decir que al decir la palabra disciplina, que a mí me parece importante. Ajá. O sea, no es disciplina no en el sentido de castigo, etcétera, sino la disciplina como conjunto de criterios. O sea, hay unas normas, hay unas reglas del juego, hay algo que te guía y que te orienta, porque si no te pierdes, ¿no? Sí. Entonces, y la filosofía mismo tiene unos espacios de libertad muy grandes, pero es una disciplina. Sí. Porque si no, pues caemos en el todo vale, pues en la falta de rigor, en el relativismo, en que... En una charla. Sí, entonces, para eso pues nos vamos al bar y tomamos algo y hablamos de cualquier cosa, ¿no? Yo creo que el tema de la disciplina no está reñido con la creatividad. Sí. Al contrario, la gente muy creativa en ciertas materias son además muy disciplinados, ¿no? Los músicos, por ejemplo. Sí, no claro, se puede ser un músico sin practicar. que ahora ya se me ocurrirá algo. No, se te ocurre, pero además tienes que saber hacerlo. Tienes que ejecutarlo bien y tienes que darle... Y comentaron de la escritura, ¿no? O sea, como si quieres escribir, tienes que escribir, practicar y practicar y practicar, o sea, y eso requiere constancia, eso requiere una disciplina. Uh-huh. Y bueno, vamos con qué genera en los niños este pensamiento creativo. Y les digo, yo me permití construir esta, pero a mí me gustaría que a lo mejor pudiéramos construir nosotros en base a esa experiencia todo lo que podría ayudar y contribuir. Y pensar por uno mismo es pues dialógico, y si como sospechamos pensar por nosotros mismos es el modelo más apropiado del pensamiento creativo, que es una de las cosas que se busca, ¿no? Que ellos creen su propio pensamiento, que ellos lo puedan intercambiar con los demás desde todo este conjunto, o sea, todos estos pautas que hemos estado hablando ahorita, intercambiando, y que ese pensamiento sea un auténtico pensamiento de ellos, ¿no? Y que no sea una cosa comprada de lo que traen cultural desde el hogar y los etcéteras. Entonces, bueno, puse como una formación integral que les permite resolver, idear proyectos y propuestas, conceptos que enriquezcan la vida, dándoles la independencia de pensamiento y el poder de afrontar las dificultades que les presente la vida. Pero a mí sí me gustaría, a lo mejor si podemos construir algo entre nosotros y a lo mejor tenerlo por ahí, parte de la comunidad.
No sé qué se les ocurre. Cuando dices construir, ¿te refieres a ahora hacer alguna actividad? Podríamos construir como qué es lo que nosotros pensamos que genera en los niños, en las personas, a partir de todo esto que hemos planteado, y pues con esto quería justo mandar esta pregunta, ¿no? Entonces, para ti, ¿qué sería el pensamiento creativo? Yo no sé si, por ejemplo, para hablar con los niños, claro, los niños, adolescentes o lo que sea, es que cada uno tiene su lenguaje y cada uno tiene su vocabulario que no... Y en cada lugar es distinto. Pero yo no sé si hablaría tanto del pensamiento creativo, que es una idea, sino de en qué momentos haces tú cosas de forma creativa, de forma original, y habría que ponerle varios adjetivos, ¿no? De forma creativa, de forma original, de forma personal, de forma ocurrente, o sea, algo que te parece novedoso. Más poner ejemplos de vivencias, ¿no? Quizá que decir qué es el pensamiento creativo para llegar a una especie de definición que, por otra parte, probablemente se hayan hecho muchas en la historia, ¿no? Entonces, no sé si, por ejemplo, para una sesión, en un salón de clase o en un grupo que lleves lo que sea, pues plantear eso. Vamos a intentar hacer las cosas de manera creativa. ¿Cuándo has sido creativo en tu vida? O sea, ¿cómo esto lo podemos hacer de una manera? A mí hay una cosa que me gusta mucho y lo hago casi siempre, ¿no? Que es, vamos a hacerlo de 5 maneras diferentes. Cualquier cosa. Desde sentarnos en la clase, cómo podemos organizar el salón de clase, hasta cómo vamos a elegir tal cosa. 5 maneras diferentes de elegir algo, ¿no? O 5, 3 o 10, las que sean, ¿no? Pero siempre esta visión de hay muchas maneras de hacer las cosas. Vamos a ver unas cuantas, ¿no? Que no las agotaremos, pero eso nos da la pista de que pues, puede haber otras formas de hacerlo, ¿no? Yo creo que eso a la gente le hace un poco más creativo, ¿no? Pero con tonterías, yo por ejemplo estos días vienen 2 de mis nietos vienen a desayunar a casa, ¿no? Pues entre que desayunan y se hace la hora de ir al colegio, pues a veces no hacemos nada, ¿no? Pero a veces hacemos pues, tonterías como agarrar 2 objetos cualquiera y ver 6 cosas que tienen en común. Que a lo mejor no tiene, o sea, a lo mejor no tiene ninguna importancia, pero lo que sí que tiene importancia es mirar de formas diferentes, ¿no? Me fijo en la forma, me fijo en el tamaño, me fijo en el peso, me fijo en el material, me fijo en la función, me fijo en tal. Entonces, todo eso te da agilidad mental y hace que te entrenes, porque en definitiva las comunidades de indagación no dejan de ser un entrenamiento, ¿no? Te entrenes en ver la vida de forma un poco más creativa, con más posibilidades. A mí esto me gusta, esto de hacer las cosas de varias maneras. Sí, algo que comentaste y justo lo marca es como ese entrenamiento. Me gusta tu palabra de entrenamiento. Y bueno, no sé, muchas gracias, Iñaki. ¿A alguien más le gustaría como...? Tal vez, Yasmín, es la capacidad de producir algo novedoso con sello personal. Ahí quería referir también, en algún rato vi uno de los
de los documentales de Ken Robinson. No sé si hayan... Sí, lo Bueno, conozco. bueno, Ken Robinson tiene un libro, Escuelas Creativas, y en- pone un ejemplo de que a los niños les pedían, a propósito me acordé de esto por lo que refirió Iñaki, de que les pedían que con un, ¿cómo se llaman estos? Un clipe, no sé, de pronto tengan diferentes nombres en otros contextos. Aquí tengo uno. Bueno, pero creo que clipe se entiende este, ¿no? A ver. Sí, sí. Ya. Que les pedían que diseñen o ubiquen distintas formas de usar un clip. Eh, y los niños antes de los 5 años creo que generaban tal vez más de 100. Y los adultos no llegaban a 10. Entonces, ¿qué pasó ahí? Eh, y Ken Robinson dice que la escuela mata la creatividad. Mm. Entonces, eh, ¿por qué los niños antes de los 5 años tienen esa capacidad de generar multiplicidad, variedad de formas de usar un clip? Porque ellos no se preguntan, inclusive algún niño decía, y puede ser de cualquier tamaño, puede medir hasta 100 metros, es decir, y es algo que, o sea, le das esa espontaneidad a los niños. Y me parece muy adecuado y de hecho todo este proceso de Littman tengo que igual irlo más desarrollando, porque habla de pensamiento crítico, creativo, y para mí me pareció nuevo hoy del pensamiento, eh, lo dijiste, el último era ¿Cuidadoso? ese cuidadoso. Ah, interesante, no lo había escuchado antes. Sí, Sí. entonces, sí, por ahí iba. ¿Qué es lo que está pasando a los niños ya escolarizados? En las escuelas regulares estaría hablando, ¿no? Las escuelas, y no solo de Latinoamérica, sino que en Robinson habla de escuelas de los países anglosajones, que sucede lo mismo. Ujú. Sí. Bueno, ay, perdón, Iñaki. No, no, no. Pero recuérdenme si no me acuerdo, yo ahora cuando vaya a casa buscaré o quizá lo busco aquí, una conferencia de Francesco Tonucci, Ah, Francisco. Ajá. que también pone un ejemplo que es espantoso, ¿no? Una niña, cómo dibujaba una niña a los 5 años y cómo dibujaba a los 8 o 9, no sé qué. O sea, es algo increíble, pero hablando precisamente pues, de estos temas, ¿no? Yo creo que este juicio al que siempre los adultos estamos sometidos, ¿no? De que hay que, o sea, además tienes que acertar. O sea, lo que no tienen los niños es ese miedo, muchos sí que lo tienen también porque esto se inculca desde muy pequeños, ¿no? Pero ese miedo a no acertar, bueno, pues el juego es que se te ocurran cosas. Y puede ser un clip de 100 kilómetros, ¿no? Pues igual. O sea, y nosotros tenemos ya excesivamente delimitado las parcelas en las que nos movemos, ¿no? Y ahí sí que tenemos que, hay una expresión que me gusta mucho, darnos permiso para cosas. O sea, dar permiso a otros también, pero darnos a nosotros mismos permiso para, para hacer cosas que no nos atrevemos. Por ejemplo, vestirnos con un color diferente. Por ejemplo, pues yo qué sé, ir a ver una película que no iría a ver nunca. O ir a, no sé, entrar a un sitio, a una tienda que no es de mi estilo. Yo qué sé, hacer cosas diferentes, ¿no? Darte permiso de vez en cuando. A ver qué pasa, ¿no? Sí, sí, porque permite que detones una cosa totalmente. Podría detonar, es que cada cosa que puede detonar, incluso hasta un disgusto, podría llevarte a algo diferente, ¿no? Un camino diferente. Entonces, bueno, también quería traer a la comunidad, hay un caso, el caso de Joan, que ahí pone en la parte del texto,
de que pues es una niña que no participa normalmente y que de pronto la conversación, bueno, la comunidad de indagación empieza a tener una comunicación un poco más rica y empieza como a promoverse más. Y de pronto ella lanza una propuesta, ¿no? Bueno, lanza algo y todos se quedan como, oh, ok, sí, lo que dijo, y ella pues al final se va muy contenta de ese trabajo, ¿no? Pero yo me pregunto y me cuestiono eso, porque yo podría ser que es mi historia, ¿no? Y es la historia de muchos chiquitines y chiquitinas que en una comunidad de indagación podrían no preguntar precisamente por alguna situación. Entonces, ¿cómo aquí la creatividad surge para poder apoyar, ¿no?, esta situación? ¿Cómo a partir de eso, como facilitadores, ese trabajo de poder jalar, ¿no? Jalar en cierto modo a estos jóvenes, adolescentes, y no tan niños en determinado momento. Entonces, en ese aspecto, a mí sí me gustaría preguntarles, bajo su experiencia, qué es lo que han hecho o qué es lo que hacen en esos casos, o si no lo han experimentado. ¿Dices en general o en alguna situación muy...? No, en general. Si tú tienes alguna experiencia que te haya venido en este momento aquí. Y... Supongo que sí. O sea, tengo que pensar. A mí una de las... Sí. Una de las cosas que creo que funciona siempre, por lo menos a mí me ha funcionado, es lo de las... que es una cosa muy clásica, pero es lo de las lluvias de ideas, ¿no? Hacer lluvias de ideas en la que no se juzga nada, y eso hay que dejarlo muy claro. O sea, no estamos buscando la mejor solución. Estamos hablando de posibilidades. Luego ya veremos. Pero decir cosas, incluso poner dos criterios que parecen contrapuestos. Decir cosas que sean posibles y decir cosas que sean disparatadas, para que nadie se sienta que tiene que decir en un sentido o en otro, o que lo que ha dicho está mal visto, ¿no? No, pues o sea, había que decir cosas disparatadas, pues yo la digo, ¿no? Entonces, o sea, todo el mundo tiene permiso para decir el tipo de cosa que sea, ¿no? Sin necesidad de justificar nada, ¿no? Entonces, a mí la tormenta de ideas, la lluvia de ideas, una cosa que me parece interesante, siempre y cuando de entrada ya eliminemos o intentemos limitar el juicio. O sea, no vamos a juzgar nada. Ahora vamos a decir las cosas que se nos ocurran. Y si son sensatas, bien. Y si son disparatadas, bien. Y no te voy a preguntar ni si la tuya es sensata o es disparatada. ¿En qué sentido lo has dicho? Es igual. A mí eso creo que siempre, bueno, yo tengo la sensación de que da posibilidades porque los niños se sienten confiados, ¿no? Que no se les va a juzgar. Que es lo que les pasa a los adultos, como decía Frank, ¿no?
que los adultos se sienten juzgados y no quieren que piensen mal de ellos. No, no, yo soy una persona que ya... Entonces, eso es un fallo de partida, ¿no? Si no quieres que te juzguen, pues no abres la boca. Porque... Ahí el punto, sí, claro. No sé. Fabián, muchas gracias, Iñaki. La tendencia como a partir del texto, pero no del texto que es como un impulso, ¿no? Sino del texto como definitivo, como con las respuestas ya. Es algo que es un poco complicado romper. Es como, tú tienes un libro de química y entonces abres y están, no te impulsa a hacer química, por eso linda la experiencia de Frank con lo de laboratorio, ¿no? Es como, no te impulsa, sino que te dice, esto es así, así funciona, así son los procesos, las reacciones, y no te reta, no te reta, no te impulsa, no te... Lippmann dice ahí, ¿se acuerdan? Dice, cuando habla del pensamiento ampliativo, ¿no es cierto? Entonces, eso me gusta mucho porque es verdad que la deducción, ¿no es cierto? P implica Q, P por lo tanto Q, es interesante en el sentido de que tú simplemente obtienes de las premisas lo que está en las premisas y esa es la conclusión, no puedes ir más allá. Pensamiento deductivo no es ampliativo, ¿no? Es implicativo, es decir, tienes lo que tienes, ¿no? En cambio, P implica Q, ¿no es cierto? Y la otra premisa es Q, ¿no es cierto? En el momento que tú cambias, ¿no? Ya no es el antecedente en la otra premisa, sino que dices, si llueve me mojo, llueve, por lo tanto me mojo, eso sería deductivo. Si llueve me mojo, estoy mojado, ¿qué puedo concluir? Ahí cambia todo el panorama, porque puedes haberte mojado por varias razones, no solo por la lluvia. Y entonces ahí comienza un pensamiento distinto. Igual dice cuando hacemos hipótesis, él no usa el término, no sé por qué no lo usa, ¿no? Pero es el pensamiento abductivo que normalmente decimos nosotros. El pensamiento, la lógica abductiva es eso, es decir, tienes como los médicos o como el abogado a veces también, tienes unas pistas o tienes unos síntomas y tienes que imaginar qué puede ser la enfermedad, cuáles, haces unas como hipótesis, unas predicciones en base a eso. Y, él habla de pensamiento inductivo también, por la generalización, al generalizar tú estás haciendo un pensamiento ampliativo. Entonces, poner ese tipo de retos en la clase, ¿no? En el diálogo, en donde sea un pensamiento no solo deductivo, ni que parta de las respuestas ya muy bien establecidas, por muy buen pedagogo que seas, ¿no es cierto? Para llegar a ellas. Lo bonito sería eso, arriesgarse, como decía Iñaki también, sin miedo a que te juzguen, pero hacer de la clase y de la comunidad de indagación un pensamiento ampliativo, ¿no? Entonces, creo que cambiaría algunas cosas. Tal vez no te mueves en las certezas y eso a veces a los alumnos tampoco no están tan acostumbrados porque están, a veces te preguntan, ¿y entonces qué? Entonces, ¿a qué llegamos? ¿No es cierto? Entonces era como, es como muy, a veces ellos también exigen muchas certezas, ¿no?
Y puede ser que en estos pensamientos ampliativos no tengamos esa certeza que te da la deducción. La deducción tiene esa característica, que es 100% seguro la conclusión. Pero en las metáforas, en las analogías, con las hipótesis, generas no cualquier hipótesis, no cualquier analogía, ¿no? Tiene una rigurosidad, tiene un proceso que no puedes tú, por ser creativo, no tomar en cuenta. De ley necesitas construir relaciones y manejar datos. Como digo, el médico es un buen ejemplo en el sentido de que no tiene solo los síntomas, pero esos síntomas requieren un pensamiento creativo o ampliativo en el sentido de que tienes que lograr con esos síntomas, a sabiendas que tú ya manejas bien la medicina, ¿no es cierto? Saber o bastante bien qué enfermedad puede ser y comenzar a hacer hipótesis, ¿no? Capaz es una inflamación hepática, pero dices, no, pero también pudiera ser una apendicitis y comienzas a barajar las dos opciones y comienzas a tener que realizar otros elementos, otros análisis para ir descartando las hipótesis. Y eso yo creo que eso se puede también hacer en el aula, es decir, no sé si ustedes han hecho ese juego de jugar a detectives, ¿no? Eso de que se les da... hay ejercicios de eso, ¿no? Como ese del que entras a un cuarto y encuentras un charco de agua y muy arriba, ¿cierto? Un hombre subido en no sé cómo se dice Anabel eso, pero en un tindel, no sé cómo es en un palo ahí encima, no sé qué atraviesa, no sé cómo es el término arquitectónico de eso, ¿no? Una trave. Una viga, una trave. Viga, ajá, que está ahí. Y entonces solo soy un charco de agua. Y la pregunta es, ¿cómo está él ahí, no? ¿Cómo está? No hay escaleras, no hay sogas, no hay nada. Y entonces les pides a los alumnos que comiencen a buscar la respuesta, ¿no? Y son actividades de ese estilo que pudiera ayudarnos, no sé, a investigar, a hacer un pensamiento ampliativo. Muchas gracias. Y con esto que tú nos compartiste al final, quiero cerrar con esta parte que nos comparte Lippmann, que dice que la creatividad es un proceso que no emerge de la nada. Y yo ahí quiero preguntarles, ¿realmente no hay nada antes de este pensamiento creativo? Estas preguntas se las dejo. Y bueno, que dentro de todo eso que se puede generar es precisamente que ellos puedan tener podamos tener diferentes maneras de resolver, que podamos también aplicar, reaplicar, generar y sacar conclusiones. Ahorita que comentaban con respecto a las diferentes hipótesis, también se convierten en personitas que preguntan y preguntan, y que no se quedan como con eso, ¿no? Ahorita que comentaste tú, Fabián, que justo que te cuestionan, ¿no? Que te lo dice, ay, pero a ver, eso no es lógico, ¿no? Muchas veces bueno, a mí me ha pasado que de repente sí, pero eso no me parece lógico, porque puede pasar esto, entonces ellos ya empiezan a desafiar esa parte. Entonces, y bueno, hay otras tantas que se van generando y pues por mi parte sería todo. Espero no haberlos aburrido, no haberlos confundido. Hay ese juego que se hace con niños desde muy chiquitos, desde 3 años ya funciona. El sí entonces, es bonito ese juego. Sí, entonces. Y es, si venimos todos sin zapatos,
Y entonces los niños tienen Claro. que decir la consecuencia, ¿no? Que pudiera darse. Y es Sí. interesante que cuando comienzas a jugar, ellos son muy deductivos, son muy implicativos, son muy cerrados. Entonces dicen, si venimos sin zapatos y te responden, mi mamá me castiga. Es como, porque tú como profesor estás esperando consecuencias, como tú decías, lógicas o científicas o químicas o físicas, no sé, pues que se pueden lastimar los pies, que se pueden quemar los pies, la planta de los pies. Em, pero ellos cuando juegas con ellos, la primera esfera siempre está muy, muy clara en la relación con sus padres o con las normas. Y entonces es muy bonito ese juego. Luego ya cuando lo aprenden a jugar, sí es muy, muy interesante todo lo que puede resultar. Solo con un juego tan simple, ¿no? Aparentemente. Aparentemente sí. Pues muchas gracias. Gracias, Gracias, gracias a ti, Silvia. Jazz, sí, porque además has sido muy, muy ordenada y muy rigurosa, ¿no? A mí me gusta que las ideas que manejamos, pues que se vean claras, ¿no? Porque es que si no, se vean claras y en este caso, una cosa que me ha gustado y me gusta también de la explicación que hace Lindman, es que la detalla en su... o sea, la creatividad en partes como más pequeñas, ¿no? La creatividad es esto, y esto, y esto, y esto, y esto. O sea, son como muchas cosas que están incluidas dentro, porque si no es como una especie de magma y parece que nos entendemos al decir, no, seamos creativos, pero claro, ¿creativos para qué? ¿Creativos cuándo? ¿Creativos con qué finalidad? No sé. No, a mí no, creo que no nos has confundido, al contrario. Al Eso es contrario. importante. Al contrario, sí, sí. Gracias, Yasmín, por tu aporte. He aprendido mucho hoy y también un nuevo tipo de pensamiento, el pensamiento cuidadoso. Importante eso. A Sí, mí, a les mí, quería. a mí me gustaría de todas maneras hacer un ejercicio. No sé si tienen 20 minutos o 15 minutos antes de las 6. eh, Frank, ibas a sí, decir algo, perdón, sigue sí, nomás. sí. A propósito del libro del que hablábamos la semana anterior, yo lo tengo escaneado. No sé si les comparto, porque a veces Pues, el libro de Natasha, ¿cómo se llama? sí. Sí, sí lo tengo en algún rato. Bueno, no creo que Natasha aprende a pensar con Vygotsky. Oye, a mí me gustó mucho hace muchos años. Yo no lo tengo. O sea, lo leí, no era mío, era de Lírez. Y la verdad es que me gustó, me parece un libro interesante, incluso con una cierta intriga, ¿no? Sí, Sí, entonces les voy a compartir en el chat. A veces me limito porque eh, el compartir, como es académico, no implica ningún tipo de situación que tendría que ver con plagio. Es solo compartir, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, Bueno, es que hay que, ¿cómo se llama? Todo queda en reserva, no sale de la copia. sí, porque sí, a veces, y no sé si han dado cuenta últimamente, como inclusive había una biblioteca Génesis y también el C-Hub, y comienzan a bajarlos porque había la posibilidad de descargar artículos científicos, libros, y las páginas de Facebook que comparten libros también las cuestionan y todo eso. Entonces vivimos en un mundo que cada vez está limitando más la ciencia libre. Entonces, como este es un grupo cerrado, digo, quería preguntarles. La semana anterior iba a compartir, digo, pero primero les pregunto porque puede ser a veces normas del grupo y entramos en situaciones bueno, pero eso es muy básico, ¿no? Yo lo digo por respeto y consideración también a ustedes esto. Bueno, y lo otro que quería decirte, Yasmín, hablando del pensamiento intuitivo, hay gente que ha llegado a respuestas soñando.
o no sé si es bastante conocido hoy que... Los filósofos. Ah, sí. Y no sé si realmente lo vivió Arquímedes, algunos dicen que no, otros dicen que sí. Ese que dicen que estaba en una bañera y tenía un problema de determinar el peso de un objeto, si era de oro o algo así, y que de pronto salió desnudo, corriendo, eureka, eureka, y mira, eso es, bueno, no sé si eso realmente ocurrió, pero al menos así lo he escuchado en ocasiones. Entonces, mira, son respuestas que, que mm, se generan de pronto. Tal vez nuestra mente sigue trabajando en eso y en un proceso creativo o pensamiento intuitivo llega esa respuesta. En química hay ejemplos también de, por ejemplo, del anillo del benceno, que eh, el, el- este químico lo soñó que una serpiente se mordía la cola y de ahí se generó, encontró la respuesta al anillo de benceno y cosas de ese tipo, mira. Entonces, no sé, eso mm, creo que no se relaciona con reglas, no se relaciona con, o sea, debe tener otra forma de interpretación, otra forma de entender esos procesos. Esa era la que sí, Gracias por compartir. quería compartirles. Es esa famosa parte intuitiva del hemisferio derecho, que es más global, es más sintética, no es tan analítica de una cosa tras otra, primero esto, después vamos a ver aquello, no sé qué, sino que de pronto toda la información está interrelacionada y en conjunto, ¿no? Más allá de si es verdad que sean tan diferentes los hemisferios o importan más las conexiones, pero sí que es cierto que hay informaciones que se nos dan o que las apreciamos de forma instantánea, sin haberlas pensado, sin haberlas analizado. Y te vienen, se aparecen, incluso en un sueño, en un momento en el que estás en esa duermevela en la que no hay tanto control y entonces las ideas fluyen con más rapidez. Y de pronto, ¡boom!, alguien capta algo. Se dice que, yo lo he oído de varias personas, ¿no?, de algunos gobernantes, pero también de Edison, que dormía, se hacía pequeñas siestas con unas bolas en la mano, porque en ese momento en que te quedas dormido es cuando el cerebro pues tiene menos control sobre las cosas y se le ocurrían, entonces cuando se duerme se le caían las bolas al suelo y se despertaba. Pero lo importante no era si dormía o no dormía, sino ese espacio entre el sueño y la vigilia, o entre la vigilia y el sueño, ¿no? Ese espacio de, como a veces que tenemos la sensación, a mí me pasa mucho, o sea, yo creo que si me acordara de lo que es, o sea, he solucionado un montón de cosas a la humanidad porque digo, pues esto es tan obvio, ¿no? De pronto te despiertas y no te acuerdas de nada, ¿no? ¡Ah, qué rabia! Pues, Sí, pero a me todo el mundo le parece pasa. que Carl Jung, ¿no? Iñaki también hacía eso para Sí, es poder, posible, o sea, yo lo he oído de mucha gente y ajá, de... para poder, justo en el momento en el que estás perdiendo ya, ¡pum!, te despierta y entonces puedes rápidamente reconectar con ese sueño, ¿no? Mm, Pero no me acuerdo también, necesito checarlo. ujú. Yo les voy a poner, creo que lo encontré, pero no estoy seguro, esta conferencia de Tonucci sobre el museo y la escuela, porque habla mucho de la creatividad y habla mucho de... Bueno, y hay unos 20 minutos al principio que son de presentaciones y tal, que se puede contar, pero después Tonucci siempre es interesante escucharlo desde Sí, hace 40 años, ¿no? Cuando los años 80 nos sorprendió bastante la ciudad de los niños y todo aquello, pero ahora sigue siendo muy vigente, yo las veces que lo he escuchado. Y esta conferencia es de hace pocos meses. Y bueno, a mí me parece que también es una persona que ve las cosas de una manera diferente, alternativa, ¿no? Desde otro punto de vista. Entonces hay que situarse fuera de lo convencional. Entonces ahora pongo el enlace por ahí en el chat también. Un segundo. sí. Yo quería comentar una cosa, creo que con eso ya se nos terminó el tiempo, pero quería comentar una cosa y es justo lo que menciona Frank sobre
esas fuentes aparentemente no necesariamente conscientes, a veces incluso suerte, ¿no? La suerte o alguna cosa que ocurre que hace que el científico o el creador logre responder o resolver problemas, ¿no? Entonces, eso es muy interesante, o como ocurrió como tú dices, con este padre de la química orgánica, que en un sueño, o aparentemente una imagen, ¿no es cierto?, que de esta serpiente que se muerde a sí misma o cosas así, que está en la mitología hinduista, perdón. Pero bueno, yo lo que quería decir es, incluso para esas intuiciones o esos golpes de suerte, como no sé, pues encontrar la penicilina, ¿no? Por ejemplo. Pero creo que se requiere estar muy preparado para eso. Es decir, no, a mí se me puede caer una manzana y yo no voy a lograr resolver un problema como el de la caída de los cuerpos o, o física mecánica como Newton, ¿no? Porque simplemente me pueden caer miles de manzanas y no estaría en la posición de lograrlo. O pudiera soñar con serpientes que se muerden y no lograría desarrollar la química orgánica, ¿no? Es decir, hablan que, que requieres tener un proceso de mucha experticia, ¿no? Incluso algunos les ponen en décadas, ¿verdad, Frank? No sé si has leído eso se requiere 10 años para que tú domines un tema, 10 años más para ser especialista en el tema, para ser, ¿cómo se llama? Un referente en el tema, un referente ya mundial o regional o sobre el tema. Y solo ahí 10 años más para poder innovar en ese tema. Imagínate, es decir, una locura. Es decir, tú Toda la vida. claro, 30 años. 10 años, en mi caso, por ejemplo, digamos que yo estudié hace 5 años Derecho. Yo estoy 5 años estudiando Derecho. Voy a necesitar 5 años más para saber Derecho, para considerarme alguien que sabe Derecho o en un área de Derecho. De ahí voy a necesitar 10 años más para lograr tener para volverme referente en esa área del derecho. Y de ahí 10 años más para poder innovar algo en esa área del derecho. O en cualquier área, ¿no es cierto? Pero eso sería, ¿qué dice? Soñé con muchos alacranes yo, pero se lo mencioné al principio también, Fabián. Muy bien, ¿cómo se llama esto que acabas de mencionar de los 5 y los 10 y los últimos 10 años? 10. Sí, sí. Ya le voy a buscar en Sí. internet y le subo al grupo porque es... Sí, por favor, sí, me parece. Dicen, y en Sí, música también, en música es lo mismo, es decir, tú para llegar a tener un nivel profesional, digamos, lo que manejas, por ejemplo, el canto lírico, necesitas más o menos 10 años. Y de ahí para convertirte en una estrella o en una persona referente, ¿no es cierto?, en el canto lírico, requieres por lo menos 10 años más. Y si quisieras innovar, ya requerirías, imagínate alguna técnica o algún tipo de canto ya que no haya existido o que sea un desarrollo, ya requiere 10 años más. Entonces, en música también pasa lo mismo. Entonces, es una experticia. Por eso es que a veces este tema de la creatividad es un tema complejo. Sí, creatividad, desde dónde, cómo, y otra vez en el aula, ¿no? Con nuestros niños, el aula, la creatividad es un ejercicio, como hemos puesto algunos ejemplos de cómo hacerlo, pero pero al final, sí, como decíamos, sí requiere disciplina. Disciplina, sin disciplina están bonitas las ideas, pero no pasa nada, no pasa nada. Bueno, yo voy a dejar la actividad que quería hacer para un próximo encuentro. Sí, me perdona un momento, me está preguntando Mónica que si es muy tarde para que entre. Bueno,
Creo que sí es tarde, porque ya nos estamos despidiendo. Sí, pero bueno, al menos Pero, saludar. pero no es tarde para saludar y conversar un ratito, ¿no? Con Mónica, Sí. ¿no? Yo no dije sí que era tarde, yo dije sí para lo anterior que dijo Javier de actividades. Sí. Lo digo porque te pedirá Ya, este rato está aquí. Fabián. Mónica, te invocamos porque hace rato pensábamos en ti. Hola chicos, chicas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Muy Yo bien. asustado porque ya hace una media hora dijo que sería muy bueno que nos des una clase o que hagamos actividades contigo sobre escritura y creatividad. Y ahora ya estás aquí, entonces me puso la piel así como de Dios mío. Ya, La invocó. tienes poderes. Mm. Claro, sería lindo. Sí, Bueno, ustedes me dicen cómo les puedo ayudar. Yo acabo justamente ahorita de dar un taller para mediadores de lenguaje claro. Es un poco árido el tema, a mí me divierte mucho, pero más divertido suena lo que ustedes están proponiendo. Básicamente hoy tuvimos con Jazz una hermosa tarde acerca de la creatividad. Y entonces cuando hablábamos de algunas cosas de la creatividad desde Lippmann, hace un par de semanas trabajamos desde Bono, hemos estado un poco trabajando algunos temas. Y claro, entonces sale esta idea de la escritura. Y yo recordaba los talleres con mis alumnos que tú nos diste y cómo desde la escritura se puede hacer mucho para lo de la creatividad. Es decir, a mí me parece que son ejercicios geniales, ideales. Eh, entonces, ajá, Iñaki. Claro, o sea, sería interesante saber cuál es cómo están abordando el tema de la creatividad para ver por dónde nos vamos. Pero Jasmine, si quieres, conversamos un poquito tú y yo y vemos qué podemos hacer. será un placer. Hermoso, Mm. chévere, quedo a su disposición. Okay, bueno, pero esto es un lujo. Esto es un lujo. A ver, yo no sé. Sí, ay, yo sí. Me llevo, además estos días que estoy precisamente con el tema de la escritura, bueno, con una compañera de Colombia que está haciendo, bueno, acabó ya su maestría, hizo un trabajo interesante sobre la escritura en filosofía para niños, ¿no? Y entonces me parece, no solamente desde la perspectiva de la creatividad, sino desde la perspectiva del pensamiento y del conocimiento, ¿no? Como la distancia de la escritura te permite una elaboración que no te permite el lenguaje oral. Es distinto, o sea, es otra cosa. Entonces, a mí me parece interesante. Creo que, en mi opinión personal, es que desaprovechamos el escribir y que cedemos excesivamente a la moda, y ahora lo voy a decir así de mal, de mucha gente que eso de leer y escribir le parece que está desfasado, porque estamos en otro tipo de lenguaje, de comunicación y tal. Yo creo que es un error, pero bueno, no sé, yo creo que hemos de insistir en estas cosas en las que creemos un poco, ¿no? Sí, claro. Bueno, lo que pasa es que escribir es difícil. Es Escribir muy difícil. es súper difícil, toma Muy tiempo difícil. y obviamente necesitas también conocer unas cuantas cositas para, si uno quiere avanzar, digamos, ¿no es cierto?, en el tema de la escritura. Sí, pero no va a desaparecer la escritura. Es más, hoy más que nunca escribimos. Escribimos todo el tiempo y en unos medios que antes no nos habríamos imaginado. Y hoy escribe mucha más gente de lo que escribía antes. Sí, eso es cierto. Eso es cierto, ¿no? Y con reglas que algunas son parecidas y otras no. Yo, por ejemplo, ahora no, porque ya no sé lo de los SMS. Hace un tiempo yo lo hacía mucho en clase con mis niños, ¿no? Escribir SMS. O sea, quitando vocales, o sea, dejando los textos reducidos al mínimo. Pero claro, había una reflexión sobre la escritura muy interesante ahí, ¿no? O sea, qué es lo realmente significativo. Y bueno, era riguroso también.
Bueno, yo no quiero interrumpirles, me imagino que estaban haciendo cosas lindas, pero me No, dio estamos, ganas estamos No, no, no. de despidiéndonos. unirme. Estamos despidiéndonos. Terminamos. Bueno, bueno. También queríamos saludarte y saber cómo estás, cómo van los preparativos de la boda, cómo Muchas gracias. va, A cómo ver, va tu yo, salud, tu salud también, que siempre me quedé preocupado porque cuando estuviste aquí en Ecuador estabas un poquito delicada. ¿Cómo estás? yo estoy bien, muchas gracias. Tuve un pequeño accidente, como, bueno, no saben ustedes, pero a Fabián le conté, tuve un accidente. Me he recuperado súper bien, estoy de maravilla, como que no me hubiera pasado nada, estoy contenta, haciendo un montón de cositas. Sí, así que sí, bien, y me dio a mí también muchas ganas de verles ahora a ustedes, así que qué lindo. Mm. Qué lindo, qué lindo. Jasmine, seguro hablemos y como ya me le acabo de liberar de este tema, estoy un poco ya más tranquila, así que hablemos y hagamos algo. Chévere. Pues Ahí- estoy a tu disposición más que nada, Moni. Hermoso, hermoso, hermoso. Entonces, nada, con esta alegría de haberte tenido, Moni, un ratito. Gracias, Iñaki. Te presento a Frank. Tal vez no lo conoces, a Frank Guerra. No, Es nuestro Frank. Hola, ingeniero Mónica. nuevo. ¿Qué tal? Un gusto. Oh, Está en hola, Ibarra. Frank. Frank está en Ibarra. Ah, qué lindo. Es un profesor universitario, una persona muy disciplinada, un gran lector. Nos dio un taller, Gracias, Fabián. nos dio un taller de Feuerstein increíble. La semana anterior fue muy lindo estar con él. Y tenemos ahora la alegría de que él comparte este espacio con Qué nosotros. lindo. Bueno, espero yo también conocerte y aprender de ti, Frank. Con mucho gusto. Yo igual estoy aprendiendo mucho con ustedes y realmente es un espacio no solo creativo, sino también con mucha emotividad. Uno se siente muy bien. Gracias. Qué lindo. Listo, entonces, un abrazo, Anabel. Bueno, Un abrazo, un abrazo. A Un todos. abrazo Un para placer. todos. pues que la pasen muy bien, que tengan una buena tarde. Yo ya me Buena iré, noche. me guiaré por las Madrugada. estrellas para llegar a casa. Y por allí. Moni, ¿qué hora es allá? ¿Qué hora es allá en París? ¿Qué hora La es? La una. misma que la de Iñaki, 1 de la madrugada. Ay, Una. qué belleza, qué belleza. Bueno, está bien. Ya, chao. Yo estoy celebrando los 40 años de mi hija. Bueno, celebrando no. Ellos lo estaban celebrando. O sea que 40 ya- años, chévere. es que uno tiene una edad ya. Sí. 2 años más jovencita que yo. Pues Bueno, yo fíjate. tengo en julio cumplo los 42. ¿En serio? Se te ve tan joven, Jasmine. Gracias. Sí, tú le ves con la hija de 22 y tú no sabes, wow, dices, no Está puede cerca ser. de ti, Moni. Ella está en León ahorita. ¡Ay, durmiendo. qué lindo! No, es Está increíble. bien. Ujú. Pero bueno, Y un bueno, abrazo. muy bien. Bueno, pues vamos Un hablando abrazo a y ya todos. está. Chao. Chao, chao, Chao. mucho gusto. Que buena tarde. Que tengan- Jasmine, Hasta te luego, quiero un ratito. Mónica, que vaya muy bien. Sí, Hablamos. Ya, entonces Hablamos, quedémonos ya. tú y un ratito. besos. Vale. Buena noche, descansa. Fran, gracias. A ti, Yasmín. Un gusto, Mónica. Gracias, Frank, lo mismo. Nos veremos, Iñaki y Alex. Hasta pronto. A todos.